Vamos al mensaje de esta mañana y ahí está el anuncio. Por favor, yo te pido que pongas en silencio tu teléfono y vamos al mensaje de esta mañana. Vamos al mensaje de esta mañana y abre tu Biblia, por favor, en Santiago 5. Santiago 5. Yo sé que si tú has estado, bueno, y pongo al tanto ahí a todos los que han estado aquí antes, ¿verdad? O los que no han estado, perdón, aquí antes. Pero yo quiero que ahora abramos la carta de Santiago y ya estamos casi terminando todo el libro de Santiago. Tú estás en Vida Nueva por primera vez, te cuento algo. El estilo de predicación de Vida Nueva es expositivo. Es decir, que tomamos un libro y lo vamos estudiando versículo por versículo o pasaje por pasaje. La escritura tiene sus cortes naturales, ¿verdad? Y la Biblia se explica con la Biblia, ¿verdad? Eso me encanta a mí de la predicación expositiva, que no vas a oír aquí algún concepto que nosotros vayamos a meter de nuestra propia bolsa, ¿verdad? O alguna enseñanza que queramos enseñar. ¿Sabes? La predicación expositiva duele, porque... ¿Por qué duele? Porque no le permite al predicador decir lo que él quiere decir. Al predicador le dice qué es lo que tiene que decir. Está ahí en el texto. Y hemos estudiado la carta de Santiago desde el principio. Llevamos aproximadamente unos 8 meses, yo no sé, ¿verdad? Así más o menos. Y hemos visto que la carta de Santiago tiene como el tema principal la madurez. Por eso ves ese durazno ahí que dan ganas de ir allá por tierra fría a buscar duraznos, ¿verdad? Pero ese durazno está ya maduro y el tema central de la carta de Santiago es la madurez. Pero nos vemos desde el primer capítulo en Santiago que todos los capítulos hablan de las pruebas, prueba de la fe, prueba en el trato con los otros creyentes, porque las pruebas nos maduran, ¿verdad? De hecho, así comienza el libro de Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce, te lo voy a resumir, madurez espiritual, ¿verdad? Y ya en Vida Nueva aquí estudiamos Primera de Corintios, cuando la iglesia estaba tierna, porque Primera de Corintios es escrita por Pablo a una iglesia que estaba muy tierna en la fe, muchos creyentes tiernos, y por ser muy tiernos, vivían una vida muy parecida a los no creyentes, ¿verdad? Y cada capítulo de 1 Corintios es para corregir una forma de conducta de los corintios, primordialmente. Un puerto, te puedes imaginar, es un puerto que está ahí en el Peloponeso, ¿verdad? Y tú ves el mapa de Grecia, es esa partecita ahí donde pareciera que sale la cabeza ahí hacia el Mediterráneo. Ahí en ese punto, que equivaldría a la nuca, ¿verdad? Ahí está Corinto, y era un puerto, y tú sabes que los puertos... Los puertos están llenos de tremenda perversión, ¿verdad? Y ese era un puerto marítimo, pero impresionante. Pero ahora no, Santiago va a hablar a una iglesia madura, a una iglesia muy madura. Y para serte honesto, es una iglesia compuesta predominantemente por judíos. Si tú miras cómo comienza la carta, él comienza escribiéndole a los judíos que están en la dispersión, ¿verdad? Pero la carta, por supuesto, que tiene aplicación espiritual para cada uno de nosotros, ¿verdad? Estando ahí en el libro de Santiago, cuando entramos al capítulo 5, yo quiero que tú veas algo, por favor, aquí en la introducción. Cuando entramos al capítulo 5, el domingo anterior, bueno, no el anterior, porque el anterior predicó Javier, pero te acuerdas que en el pasaje anterior, donde nos quedamos, Santiago, que por cierto, Santiago es el hermano del Señor Jesucristo. Se cree que es el primogénito, voy a decir primogénito de María con José, porque en el nacimiento de Jesucristo no hubo participación de hombre, tú sabes eso a la vastedad. Pero José y María, después que Jesucristo nació, ellos tuvieron sus hijos. Son los hermanos de Jesús, por lo menos medio hermano, ¿verdad? Hermanos en la carne de Jesús. Y el primogénito es Santiago. Y tú sabes que sus hermanos no creyeron en Jesús durante su ministerio. Santiago fue de los primeros en decirle: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te vas a Jerusalén y haces todos los milagros, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso? Pero vimos también que cuando Jesucristo resucita, se les aparece a varios. Y en esa lista de aquellos a los que se les apareció, que se le apareció también a
a Jacob. Cuando dice Jacob, es su hermano. Este es Santiago, ¿verdad? Es el mismo nombre, no te preocupes, es el mismo nombre. Y Santiago cree en Jesucristo y llega a ser columna de la primera iglesia en el mundo. ¿A dónde estaba la primera iglesia en el mundo? Si te han dicho que estaba en Roma, no estaba en Roma, estaba en Jerusalén. La primera iglesia de Jesucristo, por lo menos la congregación primitiva, estaba en Jerusalén, ¿sí? Y ahí Santiago llega a ser columna, llega a ser una columna de líderes ahí en Jerusalén, ¿sí? Y Santiago ahora es un Santiago ya viejo, ya maduro, ya que su fe ha sido probada y Santiago ha desarrollado una madurez impresionante y él nos empieza a escribir un montón de cosas de cómo llegar a la madurez con Cristo Jesús. Cuando entramos al capítulo 5, ¿recuerdas? Él habla a los ricos, pero a los ricos no creyentes, ahí en los primeros versículos. Esto es lo que vimos el domingo pasado. Vente conmigo, por favor, ahí el capítulo 5, versículo 1, y dice ahora: vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que les van a venir. Sus riquezas están podridas. Si tú miras el estilo literario de Santiago, aquí es bien fuerte para con los ricos, ¿verdad? Con aquellos cuyo Dios es el dinero, ¿verdad? Dice: vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Cuando tú te detienes y lo estudias, te vas a dar cuenta que Santiago está hablando muy muy fuerte aquí contra aquellos cuyo Dios es el dinero, ¿verdad? Contra aquellos que no está hablando con cristianos, está hablando con aquellos que tienen plata en este mundo, pero que su plata no los deja de ninguna manera da lugar a una sombra de fe en Jesucristo. Versículo 4: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Te lo resumo aquí, voy a detenerme y te lo explico rápido, lo dijimos el domingo pasado. Estos ricos tenían empresas y en sus empresas tenían empleados, y a los empleados los hacían trabajar más de la cuenta. Y el jornal, cuando encuentres jornal, es el sueldo. El sueldo, los dueños de las empresas, estos ricos, se lo quedaban y los estaban explotando. Esto es lo que les está diciendo aquí Santiago. Aquí clama el sueldo de los obreros de ustedes que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. En otras palabras, lo que está diciendo Santiago aquí es: ustedes no les han pagado, los han explotado, y ellos me han clamado a mí y yo los he escuchado. Yo los he escuchado. Qué tremendo esto, ¿verdad? Y dice el versículo 5: ustedes han vivido en deleites sobre la tierra y han sido disolutos y han engordado sus corazones como en el día de matanza. Lo vimos el domingo anterior. Es un cuadro impresionante. Lo único que han hecho es engordar y engordar sus tierras, sus propiedades, sus empresas, como un buey al que están engordando para el día en que lo matan. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y luego dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no les hace a ustedes resistencia. Es fuerte lo que habla aquí Santiago, a aquellos cuya esperanza es el dinero, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que también la Biblia habla a aquellos que tienen plata dentro de la iglesia, pero el lenguaje se torna diferente de los ricos creyentes, por ejemplo, que se mencionan ahí en 1 de Timoteo 6, 17, 19. Ahí va a aparecer en la pantalla, míralo por favor. Dice Pablo, ahora Pablo dice: a los ricos de este siglo, o sea, de este sistema, manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su fe en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Básicamente Pablo está diciendo: tienen la plata, pues perfecto, Dios la da para que la disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí Pablo le está dando instrucciones a Santiago de cómo abordar a los ricos en la iglesia. Entonces, anímalos a que sean
dadivosos, generosos. Generosos con la necesidad del otro, generosos dándole a Dios de cualquier manera, ¿verdad? Invirtiendo en el reino. Eso es la forma como, pero tú miras que la forma como se le habla a los ricos creyentes es muy diferente a como se le habla a los ricos no creyentes. Su Dios, el Dios de aquellos, es el dinero, ¿verdad? El Dios de estos, de los creyentes, es el Dios vivo, ¿verdad? Y no hay nada malo en tener dinero, por supuesto que no hay nada malo si Dios te lo provee, ¿verdad? Y te anima a ser dadivoso y generoso con el Señor. Ahora, yo quería ponerlos en contexto porque ahí es donde nos habíamos quedado. Ahora, yo quería que vieras algo aquí. En ese contexto, entramos al versículo 7, que es el que nos toca esta mañana. Bueno, no solo el 7, sino del 7 hasta el, déjame ver, vamos a ver hasta el 15, pero leámoslo por favor, vente conmigo. Por tanto, hermanos, mira qué interesante este trozo que nos toca estudiar. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Aquí está hablando a la iglesia. No os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Interesante. Este es el trozo que nos toca estudiar. Yo te soy muy honesto. Al estar en mi oficina estos días, estudiándolo y estudiándolo, orando, preguntándole al Señor, Señor, ¿y cuál es el tema central de este texto? Yo te hago la pregunta a ti. ¿Cuál crees tú que es el tema central de estos versículos que acabamos de leer? Vamos a ver. Levante la mano, porfa, quiero oír. ¿Cuál? Paciencia. Excelente, Gisela. ¿Qué te hizo concluir que es la paciencia? ¿Cuántas veces se menciona la palabra paciencia en los versículos que hemos leído? Yo lo puse y se los quité, pero ahí está. 5 veces la palabra paciencia en 5 versículos. Yo te quiero animar. Tú eres estudioso de la Biblia, excelente. Cuando tomas un trozo y te repite tanto una palabra, yo creo que vale la pena que lo encierres y cuentes cuántas veces te lo dice. El Señor te quiere decir algo acerca de ese tema. Es la paciencia. La paciencia, la paciencia, la paciencia. Y Santiago en tan cortos versículos, en tan pocos versículos, nos habla de la paciencia. Ahora, ¿paciencia para qué? Ese es el tema central, la paciencia. Ahora, los limitantes es que puedes hablar de paciencia acerca de cualquier cosa, pero la paciencia, ¿cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo? Yo quiero que tú veas algo aquí. Santiago nos está animando a que el creyente paciente es paciente en su empleo. Vas a decir, Checho, ¿y por qué metió el empleo? Porque el contexto, los versículos que estudiamos en el domingo anterior, nos está hablando de los ricos que te explotan en el empleo. Voy a repetirlo. En el contexto está hablando de aquellos empleadores que explotan a los trabajadores, aquellos empleadores que son difíciles de soportar. En otras palabras, una atmósfera que es injusta laboralmente. Y yo no sé ustedes, cuando tú vas a tu trabajo, a tu empleo o a tu negocio, sí o no que te encuentras con personas que son difíciles de soportar. ¿O no? Yo los veo sonriendo a todos, entonces no tienen ese problema. Yo creo que sí, En ese contexto,
Viene Santiago y ahora, habiéndolo entendido, ya me entendiste, ahora lee de nuevo el versículo 7 y te va a caer el 20, como me cayó a mí. Por lo tanto, por lo tanto me hizo a mí voltear a ver los versículos anteriores. Cuando tú encuentras en la Biblia, por lo tanto, entonces de lo que te va a hablar está conectado con lo que ya habló. Por lo tanto, ¿cuál por lo tanto? Por esto de que hay ricos que explotan y un ambiente laboral difícil, hostil, no dan ganas de trabajar más, te sientes mal, te sientes explotado, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia. Interesante. Tengan paciencia. Tengan paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y yo sé que algunos decimos, híjole, seguir aguantando a esto hasta que venga el Señor. Entonces nos dan ganas de que el Señor venga ya. Pero entonces, qué excelente que te dan ganas que el Señor venga ya. Qué buenísimo que te dan ganas que el Señor venga ya. De que los hay, ahí lo tengo. De que los hay, los hay. Y nos agotan la paciencia. ¿Y sabes qué? Una cosa es aguantar al jefe. Pero el problema es que en el ambiente laboral a veces nos toca aguantar a otros que están al mismo nivel de nosotros. Y es bien complejo, es bien complejo. Cuando el jefe te hace mala cara, tú dices, me lo voy a tragar porque me va a pagar el sueldo. Pero cuando el que está sentado en el escritorio de la par te trata mal, ¿qué dices? El Señor te bendiga. No sé si así le respondes, pero cuesta. Y para nosotros que somos creyentes, estar inmersos en una cultura laboral así es complicado. Es complicado. Entonces viene Santiago y te dice, tené paciencia. Tené paciencia. ¿Y ustedes son pacientes? No, es que yo me siento siempre mal porque yo no soy nada paciente. A mí me cuesta. La paciencia es una de las cosas que el Señor trata de desarrollar en mí. Y me cuesta ser paciente. Pero aquí me llama la atención que nos está diciendo, cuando estés ahí en un ambiente laboral, en donde tratar con los otros, que son difíciles de soportar, te hace a ti querer tirar la toalla, viene Santiago y te dice, tené paciencia. Por lo tanto, hablando de lo laboral, tené paciencia, teneles paciencia. ¿Y sabes qué? Yo ya lo voy a empeorar aquí. Pero tenles paciencia porque con seguridad tú se las has hecho también. A ella no nos gusta, ¿verdad? Pero con seguridad nosotros se las hacemos. ¿Te acuerdas que yo ya siempre he dicho aquí desde el púlpito? Somos gente delicada con los que nos ofenden y nosotros también ofendemos. Entonces viene Santiago y nos dice, desarrollen la paciencia, y no cualquier paciencia, la paciencia de un creyente maduro que trata a los demás. Es interesante cómo termina, y tengan en cuenta que el Señor es compasivo y misericordioso con todos. Qué impresionante esto. Paciencia. Pero de que los hay en la oficina, los hay. De que los hay en el ambiente de trabajo, los hay. Y mientras más grande es la empresa, más probabilidades de que los encuentres. ¿Verdad, Huicho? ¿Cómo está allá en México? ¿Cómo son los mexicanos? Hable bien porque aquí hay una familia mexicana. Es complejo, es difícil. Y no solo en México. Yo creo que desde Alaska hasta el Cabo de Hornos es difícil, es complejo. Y nos toca vivir en un ambiente hostil. Nos agotan la paciencia. Y me encanta que la Biblia nos dice, no, Checho, el que debe cambiar eres tú. Sé paciente con ellos. Sé paciente con colaboradores y con los difíciles de soportar, con los insoportables. Sabes que Pedro, te he hablado de Santiago y de Pablo, pero hay otro tremendo hombre de Dios, Pedro. Ya no el Pedro impulsivo cuando comenzó el Señor Jesucristo su ministerio, sino el Pedro de la primera carta de Pedro. El que escribió las cartas de Pedro era un Pedro anciano ya. Anciano, no tanto de la edad, sí de la edad, ya habían pasado muchos años,
pero era anciano por su sabiduría. Y mira lo que dice Primera de Pedro 2:18. Cuando uno lee esto, uno dice: Pedro, el que le cortó la oreja al centurión que llegó a apresar a Jesucristo. Sí, ese Pedro, pero un Pedro maduro ya. Dice: criados. Te lo traduzco aquí en Guatemala: empleados. Empleados, trabajadores, estén sujetos con todo respeto a sus amos. Y yo sé que a veces en la oficina se le cruza a uno por la mente y dice: y este maestro, ¿cómo le voy a hacer yo? Le voy a guardar respeto, si son tan irrespetuosos, ¿verdad? Con respeto a sus jefes. Y mira lo que dice Pedro, me encanta lo que dice Pedro: no solamente los buenos y afables, sino también los difíciles, ¿de qué? De soportar. Es fácil ser buena onda con los buena onda, pero es tan difícil ser buena onda con los mala onda. Esa es la verdad. Es fácil soportar un ambiente laboral agradable, pero qué difícil es soportar un ambiente laboral hostil. Y me encanta que Santiago, que Pablo, que Pedro y Juan, todos ellos nos van a decir lo mismo. La clave está en los lentes con los que miras a la gente. Si quieres que cambie todo lo que está alrededor, todo está en los lentes con los que los miras. Si los miras con los lentes de la paciencia, lo que mires va a cambiar. Pero si te pones los lentes de la no paciencia, entonces todo lo que mires va a ser hostil y difícil de soportar. Entonces, ¿a dónde está el cambio? El cambio está en ti. El cambio está en tu corazón. El cambio está en desarrollar paciencia en el corazón. En el corazón a donde Jesucristo una vez entró para morar, para sentarse en el trono. Y Jesucristo, termina diciendo el trozo, es compasivo y misericordioso con todos, con todos. Me encanta. Ese tema de Santiago que nos ha tocado estudiar ahora, me encanta. Me encanta, porque la paciencia es algo en lo que yo sé que Dios quiere trabajar en mí. Y todo, hermanos, con el fin de serles de buen testimonio, por si se convierten, por si algún día alguien le lleva la de Cristo. Entonces se van a acordar de ti, con el que trabajaron hace años en otra empresa, y les va a caer el 20 que tú eras diferente, porque ese Cristo que les están presentando ahora vive en ti. Qué tremendo. Mira lo que dice ahí. Dice Pedro: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. En otras palabras, si ustedes se portan mal y los abofetean, y entonces, ya le pegué al micrófono aquí, y entonces ustedes lo aguantan, dice Pedro, ¿y qué aplauso hay? ¿Verdad? Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Mira lo que acaba de decir. Si tú, conduciéndote bien en la vida, en el trabajo, con tu familia, te tratan mal y lo aguantas, eso es digno de ser aplaudido. Es lo que está diciendo aquí Pedro. Dice: esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. ¿No le llama la atención? Dice: para eso, Checho, para eso yo te llamé, para eso te convertiste. ¿Para qué? Para ser testimonio delante de aquellos que te traten mal. Para esto, ahí está. Para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció. ¿Por quiénes? Por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que sigáis los pasos, que donde da un paso Jesús, que tú lo imites y lo hagas como Él lo hacía. Y dice otra parte de la Escritura, quien cuando le golpeaban no respondía golpe con otro golpe. ¿Te has fijado? Paciente, paciente hasta llegar
a la cruz y nos dejó eso como ejemplo para que nosotros lo imitáramos en cada paso que da al tratar con las personas. Miren, seamos honestos, seamos honestos. Vamos a ir concluyendo algo aquí. Tratar con los humanos es lo más complejo que hay. ¿Cómo lo sé? Porque soy humano. Así de sencillo. Tratar con otros en cualquier ambiente es difícil. ¿Cómo lo sé? Porque yo soy difícil. Tratar con otros imperfectos es difícil. ¿Cómo lo sé? Porque soy imperfecto. Y me duele decirlo, pero es la verdad. Y Jesucristo, sabiendo que somos imperfectos, nos vino a dar el ejemplo perfecto para que los imperfectos lo imitemos o tratemos de imitarlos. Y como dice Marco Vidal, somos torpes cachorrillos en el intento. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Sabes? Yo te lo dejo aquí antes de pasar al segundo punto. Aguántale. Aguántale y ten paciencia. Ahora Dios nos va a explicar por qué. Aquí está. El creyente es paciente no solamente en lo laboral, sino que también lo es en el reino. ¿Cuál reino, Checho? En el trato con los otros creyentes, en el trato con los otros cristianos. Yo te voy a decir una cosa, que tratar con los otros cristianos es todavía más delicado. ¿Sabes por qué? Porque uno tiene las expectativas tan altas de que como le presentan a uno, mire, le presento a mi amigo, es cristiano, usted es cristiano, sí, cristiano, qué bonito, qué excelente, es el nuevo compañero de trabajo, excelente. Y cuando ya empieza a trabajar, le empiezas a ver que hace algunas cosas, o te trata, yo no sé, ¿verdad? Te da ahí el garrazo y no era cristiano. Y entonces la burbuja en la que uno mete a los cristianos es tan frágil y es fácil de pincharse y reventarse, y se revienta esa burbuja de grandes expectativas que tenemos al estar tratando con otros creyentes. Pero es tan sencillo, siempre van a fallar. ¿Por qué? Porque aunque son hijos de Dios, siguen viviendo en este envase imperfecto, en este envase de carne, en este envase que solo busca lo suyo, ¿sí? El creyente paciente lo es en el reino, hermanos. Entonces viene Santiago y, habiendo explicado todo esto, nos dice algo impresionante: siembra y enseña la palabra cuanto puedas, y aunque veas que no hay fruto, y aunque te fallen los cristianos, sigue predicando con tu ejemplo y con la Biblia. Santiago aquí nos está diciendo, no te desanimes. Si quieres traducir lo que está diciendo este trozo, es: no te desanimes, seguí teniéndoles paciencia. El Salmo 126 tiene un cuadro precioso. Deja una marca ahí, por favor, y vente al Salmo 126. Y en el Salmo 126, precioso salmo, por cierto, mira lo que nos dice. Mira el Salmo 126 aquí. El Salmo 126 en el versículo 5. Versículo 5. Impresionante. Dice: los que sembraron con lágrimas, ¿cómo dice? Wow. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y segar es recoger el fruto. ¿Qué está diciendo? Si tú, donde sea, siembras a Cristo en un ambiente hostil, pues va a llegar un momento en donde vas a recoger con gozo, vas a recoger el fruto alegremente. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, van a recoger el fruto. Y mira lo que está hablando de sembrar la palabra de Dios. Y dice el versículo 6, irán andando, y oye esto, y llorando.
A mí, cuando yo estaba viendo esto ahí en mi escritorio, dije, wow, realmente el creyente que quiere dar testimonio en este mundo va a ir por donde va, por sus caminos, en tu empleo, y vas a hablar de Cristo y te van a tratar mal, pero vas a estar esparciendo la semilla y vas a estar llorando. Ese es el cuadro que pinta. Míralo de nuevo. Irán andando y llorando. ¿Quién? Irán andando y llorando. ¿Quién? El que lleva la preciosa semilla. Y la preciosa semilla es esta. Y si tú la siembras con tus hijos, aunque te traten mal y te fallen, vas a ir llorando al sembrarla, pero eventualmente va a dar su fruto. En el trabajo, no te canses de sembrar la buena semilla, aunque el ambiente sea hostil, porque eventualmente va a dar su fruto. Y mira lo que dice: pero volverá este hombre o esta mujer que está sembrando la buena semilla, volverá a venir ¿cómo? Con regocijo, trayendo ¿qué? Sus gavillas. Ahora, la palabra gavilla no es muy usada en Guatemala. Bueno, voy a decir, no la usamos mucho en Centroamérica. La palabra que usamos es manojo, un manojo. Y gavillas eran manojos grandes de trigo recién cortado. Y lo que está diciendo es, cuando vayas, vas a ir llorando, compartiendo a Cristo con los demás. Pero cuando regreses, vas a regresar ya no llorando, vas a regresar con varios manojos de trigo. Y en ese contexto de los judíos, regresar a la casa con manojos de trigo era alegría. Se alegraban los de la familia. ¿Sabes cómo que era? Como cuando estás bajando, has ido al PriceMart, te han pagado y has ido al PriceMart o a cualquiera de estos supermercados, ¿verdad? Y llegas con un montón de bolsas, ¿verdad? Y dices, chicos, chicas, ayúdenme a bajar. Y llegan los niños, wow, ¿cuánto compraron, verdad? Y dice, ayudémosle a mamá, wow, mira, traen gelatina, qué bueno, paletas, qué chévere. Y un montón de cosas. O sea, eso está diciendo, va a regresar trayendo pan, trayendo aquello que estaba esperando recoger. Que me encanta esto, hermanos, me encanta. Es un precioso cuadro ese de Salmo. Pablo sembró llorando y siempre esperó el fruto. Vente al libro de Hechos, por favor. Vente al libro de Hechos. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y mira el versículo 17 al 23, por favor. 17 al 23. Por cierto, tiene aplicación para aquellos de ustedes que enseñan la Biblia. ¿Cuántos de ustedes enseñan la Biblia? ¿A un niño o a un adulto o como sea? Levanten su mano. Ok. Ustedes, particularmente ustedes que levantaron la mano, yo creo que Santiago les está hablando esta mañana. No se desanimen. Sigan sembrando la Biblia. Porque el que siembra la Biblia llora. No me digan que no. ¿Cómo lo sé? Porque yo lloro más. Yo lloro no porque sea llorón. Lloro porque a veces dan ganas de tirar la toalla. José y Jennifer en Mozambique van a llorar. Van a dar ganas de tirar la toalla y de ya no seguir. Y Satanás hace un trabajo fino con aquellos que nos hemos atrevido a enseñar la Biblia a otros. Hace un trabajo delicado y fino con tal de que tú la cierres y ya no sigas haciéndolo. Esa es la verdad. Mira Pablo como lo dijo, capítulo 20 de Hechos, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, yo quiero ponerte en contexto. Pablo está en Mileto, pasó en el barco por Mileto. Y allí, en Éfeso.
venía de Mileto, y está en Éfeso, y manda parar el barco, se baja allí en la playa, camina a la ciudad de Éfeso y manda a llamar a los ancianos de las iglesias o de la iglesia que él mismo había fundado hacía unos años. Y les dice: ya voy de regreso para Jerusalén, porque era su cuarto viaje misionero. Voy de regreso para Jerusalén. Solo pasé a decirles esto. Mira lo que les dijo, mira lo que les dijo. Ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con ¿qué hice? Y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Sabes una cosa? Detente ahí, por favor. Detente ahí. Pablo lloraba. A Pablo lo hacían llorar. ¿Por qué? Porque le hacían la vida de a cuadritos, con tal que se desesperara y ya no siguiera presentando el evangelio a los demás. Mira cómo lo dice ahí después. Y como nada que fuese útil, he rehuido a anunciarles y a enseñarles. Ahora, subraya por favor anunciar y enseñar, porque anunciar es presentar el evangelio y enseñar es abrir la Biblia y discipular. Y dice, como nada, con muchas lágrimas y pruebas he venido a la enseñanza de los días, y como nada que fuese útil, he rehuido a anunciarles y enseñarles. Y qué tremendo esto. Públicamente, ¿y a dónde? Y en las casas. Aquellos de ustedes que discipulan en Vida Nueva y buscan a otros durante la semana, reunámonos, y estudiemos la Biblia. Sí, fíjate, estoy ocupado. Y te dejan plantado y lloras y te desanimas, ya no quieres seguir y casi que no quiere que le quede. No, sigue insistiendo. Y Pablo lo hacía en las casas también. Qué tremendo lo que dice aquí: públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me va a pasar, excepto que el Espíritu Santo ya me dijo que me esperan prisiones y tribulaciones. Qué impresionante. Pablo es mi héroe, que es un hombre que lloraba porque le hacían la vida de a cuadritos. ¿Sabes qué? ¿Sabes que lo apedrearon y dejaron el montículo de piedras y él debajo, y la sangre salía? Y de repente él se levanta. Sigamos. Yo estoy de acuerdo con Marco Vidal. Probablemente Dios lo resucitó ahí, porque nadie sobrevivía a tantas rocas que le caían encima, apedreados por los judíos. Más de una vez en alta mar flotando, agarrado de un pedazo de tabla. ¿Te puedes imaginar pasar una noche en alta mar agarrado de un pedazo de tabla? Yo no la pasaría bien, porque yo estaría pensando, ya va a venir el tiburón ahí, una sola va a ser. Qué tremendo. Ha de haber pasado orando y clamándole a Dios que lo protegiera. Llorando. ¿Sabes? Ten paciencia. La gente te va a fallar, pero tenés paciencia. Y el Señor Jesús nos dio el mejor ejemplo. Mira, Hebreos 5, 7, 8, ¿cómo lo dice? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, qué tremendo lo que dice aquí, Jesucristo aprendió obediencia. No era obediente el Señor Jesús. No, ¿cómo no? Pero aprendió lo que es ser obediente estando en un envase humano. ¿Cuesta? Sí cuesta. Cuesta, hermanos.
Mira, aunque luzca improductivo, sigue sembrando la palabra. A su tiempo Dios te va a enviar la lluvia temprana y la tardía, y habrá fruto. Y lo peor, quizás tú ya estés muerto cuando el fruto ocurre. Ah, Checho, entonces es un de volada thank you, ¿verdad? Sí, a veces es un de volada thank you. Sí, a veces vas a trabajar, te vas a matar y quizás no va a ser fruto. Quizás no va a ser fruto. Nehemías, ¿cuántos años predicó de salvación en el Dios vivo? Y nadie se convirtió. Pero las regiones donde estuvo Nehemías florecieron de creyentes. Qué impresionante. Aunque tú no lo veas, sigue. Regresa por favor ahí a donde estábamos, a Santiago. Y yo quiero que veas algo. El versículo 7 es clave. Mira lo que dice. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Cuando lo leí, ¿y de qué está hablando? Te lo explico rápido. En Israel llueve, hay temporadas de lluvia, 2 temporadas de lluvia. La primera cae en octubre, noviembre y diciembre. Pero luego enero y febrero y marzo está seco. Lo que ocurre en las primeras lluvias es que la lluvia afloja el suelo y los labradores siembran la semilla. Pero entonces sale el arbolito, pero se queda 3 meses sin agua. En esos 3 meses sin agua, el labrador está comiéndose las uñas porque no llueve. Y cuando cae la lluvia tardía en abril, mayo, junio, es una alegría impresionante, porque ese arbolito con el agua, con la lluvia, que por cierto trae todos los nutrientes que un árbol necesita, florece rápido y da el fruto. Pero el labrador pasa orando mucho. El labrador pasa comiéndose las uñas y anhelando que realmente llueva. Hay una canícula en medio, exacto, hay una canícula, como la que estamos viviendo ahorita, que llueve un montón, después no llueve nada y después vuelve a llover. Lo que pasa es que nosotros no somos ingenieros agrónomos, pero en Guatemala los ingenieros agrónomos se la ven a palitos entre la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero me encanta cómo lo dice ahí. Yo quiero que veas que eso debe ser nuestra motivación. El versículo 8 nos dice, mira el versículo 8. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Me encanta esto. ¿Sabes qué está diciendo? Dice, hey, no te desesperes, porque el Señor ya va a venir. ¿Ya va a venir por quiénes? Ya va a venir por ti. Por tú que una vez pusiste tu confianza en Jesús. Y entonces todo esto aquí se va a quedar y nosotros vamos a pasar en un abrir y cerrar de ojos a un lugar donde mora la justicia, donde todo es muchísimo mejor, donde no hay llanto, donde no vamos a sembrar, no necesitamos trabajar para comer, de hecho no vamos a necesitar la comida. Vamos a estar en la presencia del Señor. A mí que me encanta cómo lo dice aquí. Entonces afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Yo te dije, paciencia 5 veces, pero todo tiene que ver con paciente con todos, porque el Señor ya viene. Eso es lo que está diciendo aquí en este texto. No nos quejemos unos contra otros. El versículo 9 dice, hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean condenados. Aquí, miren, el juez ya viene, ya va a estar a las puertas. Y ahí déjenle las quejas al Señor. Él se va a encargar. Sí, pero es que yo venía para mi clase de escuela dominical y ayer pasé trabajando todo el día y dejé listo ahí un pan. Y la otra hermana viene temprano y se lo llevó para su clase. Y se lo comió con todos los alumnos. No se quejen unos con otros. Sean pacientes. El Señor ya viene y nos va a dar más que un pan. Nos va a dar más que una torta que hayas cocinado todo el día. Y te va a dar coronas. Y Él se va a encargar de premiar.
Él se va a encargar. Me encanta esto. No se quejen unos contra otros para que no sean. Aquí el juez ya está a punto de entrar. Y cuando entra un juez a la corte, ¿qué hace todo el mundo en la corte? Ya veo en la corte todo el mundo hablando, tomando café. Y entra el juez, plum, abre la. Y todos calladitos. Y él toma la gabela y pum, comienza la sesión. Eso está a punto de ocurrir. Jesucristo está a la puerta. Eso está diciendo Santiago. Por lo tanto, paciencia, 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 paciencia. Y sostengámonos como viendo al invisible. Viene Santiago y nos hace referencia en el versículo 10 a hombres y mujeres antiguo testamentarios que nos dejaron una lección de paciencia. Mira, vente conmigo por favor ahí al versículo 10. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Qué me dices de Elías? Que lo quería matar a aquella mujer. ¿Qué me dices de Moisés? Que ahora ya no eran filisteos incircuncisos los que querían matar a Moisés. Eran los israelitas a los cuales él les había hecho el favor de ir a traerlos a Egipto para pasar los 40 años por el desierto para meterlos a una tierra que fluye leche y miel. Y ellos mismos le decían: ¿y vos quién sos para decirnos esto? Aquellos de ustedes que discipulan, le enseñan la Biblia a otros, están pastoreando a otros, muchas veces las patadas van a venir de la propia oveja que se convirtió con ustedes. Yo sé que lo que estoy diciendo es bien peligroso, pero es la verdad. Es la verdad. Tengan paciencia y sosténganse como viendo al invisible. Moisés se sostuvo como viendo. Vente a Hebreos 11, por favor, ya para terminar. Hebreos capítulo 11, versículo 21. Por cierto, Hebreos, todo el capítulo 11 es el salón de la fama de los héroes de la fe, ¿verdad? Capítulo 11, mira el versículo 24 al 27, nos habla de Moisés. Todo el capítulo 11 de Hebreos es de la fe. 11, del 24 al 27. ¿Lo tienes? Aquí está. 11, 24 al 27. Yo creo que me he equivocado, déjame ver. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Qué tremendo. Él iba a ser faraón, por cierto, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, es decir, el ser avergonzados, el vituperio que tuvo Cristo, más que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. ¿Cómo? Hermano, yo aquí termino. ¿Quieres seguir dando testimonio de que eres hija de Dios o que eres hijo de Dios, aún con los problemas que llevas en tu corazón? No es fácil. Te va a tocar predicar con el ejemplo y muchas veces llorando. Pero sostente como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y ahora disfruta de lo invisible para este mundo. Si estás cansado de servir y te han decepcionado, sostente como viendo al invisible. Él ya viene. Y si dejaste de servir y quieres reactivarte, hazlo. Hazlo, porque lo que nos acaba de decir Santiago es: hazlo con paciencia, que Él ya viene. Él ya viene. Y Él tiene poder sobre cualquier cosa que te turba. ¿Estás cansado? ¿Estás atribulado emocionalmente? Yo te doy un consejo.
Vete a tu cuarto, platica con Él y déjale todo a Él. Y Él se va a encargar de tu escenario. Paciencia, porque Él ya viene. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, por tu paciencia, Señor.